Dios bendiga a cada uno de ustedes. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Doy gracias a Dios porque nuevamente me permite estar con ustedes en este día lunes a través de Mensaje para Salvación en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Vamos a dirigirnos en oración y después daré las indicaciones. Padre Celestial, gracias porque nuevamente me permites presentar tu palabra que edifica. Permite, Señor, de que el Espíritu Santo obra en mí de tal manera que la presente con claridad, con sencillez, y que todos quienes escuchen sean muy edificados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes tienen que tener en mente que este día, lunes, todos los lunes, yo presento el estudio sobre el libro de Colosenses, o la carta, si usted le quiere llamar, no importa. ¿Por qué le llamo libro? Porque realmente cuando ustedes conmigo perciban todo el contenido que voy a expresar a través de las semanas y de los meses, quizás hasta sea un año más, sobre este estudio, merece que se le llame libro. Estamos en la sección de los saludos o el saludo y estamos en los versos 1 y 2, pero apenas estamos en el versículo 1 porque vamos analizando o frases o palabras. Entonces es lo que vamos a continuar haciendo. Antes quiero siempre decirles, si ustedes, hermanos, hermanas, tienen peticiones para que la llevemos al trono de la gracia de nuestro Señor, escríbanos en este momento. Yo las voy a tomar en cuenta cuando sea el momento de orar a nuestro Padre Celestial. Bueno, fíjense bien que estamos analizando los versos 1 y 2 del capítulo 1 de Colosenses, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hemos analizado en primer lugar el saludo de Pablo y Timoteo. Luego estuvimos analizando la palabra apóstol. Y ahora vamos a analizar la frase de Jesucristo, que está precisamente Pablo, apóstol de Jesucristo. Bueno, comienzo. El apóstol Pablo escribió que él era apóstol de Jesucristo, es decir, Jesús es su nombre, tomado del griego lesous. Es el equivalente del hebreo Yehoshua. Esta combinación de Ye y Oshua, que se tradujo por Josué en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Éxodo capítulo 17 y el versículo 9. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Significa pues que Dios es salvación, o Dios salva. Repito, Dios es salvación o Dios salva. El hebreo yet o ya
escúchelo usted con H final, las dos palabras ye o ya, es una forma abreviada de Yahvé, el nombre de Dios tal como había de ser conocido para Israel. El hebreo Yacha significa salva. El ángel dijo a José en cuanto a Jesús, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Se le llama correctamente Jesús o Dios salva. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, paso a otra descripción. El título Cristo, o sea, Christos en el idioma griego, significa ungido, del mismo modo que el equivalente hebreo Mashiach, que significa Mesías. Cristo y Mesías son títulos, no son nombres. Hay que entenderlo de esta manera. Cristo y Mesías son títulos, no son nombres. En el Antiguo Testamento a los hombres se les ungía para ser sacerdotes. Éxodo 28:41 dice, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. También se describe para ser reyes. Primero Samuel 15:1. Primero Samuel 15:1. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo, sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y también se describe para ser profetas. Mire lo que dice Primero Reyes 19:16. A Jehú, hijo de Nimse, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces usted puede ver las diferentes maneras que se daba en cuanto al ungimiento para ser rey, para ser profeta. Jesús tenía las tres funciones. Dice Mateo 13:57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Luego en Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey, noten profeta, rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Luego pasémonos a Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces dice, profeta, rey, apóstol, sumo sacerdote. Entonces, él es el ungido por Dios para estas funciones. Dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces vemos pues que el reinado y el sacerdocio de Jesús
provienen del cielo, no de la tierra. Por ejemplo, si vemos dice acá en Hebreos 8:4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Jesús es sacerdote que está en el cielo a la diestra del trono de Dios. Dice en Hebreos 8:1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, desde donde ahora reina sobre todas las cosas. ¿Por qué se destaca la función del sumo sacerdote? Aquí, en este momento, se está hablando a judíos. Y los judíos venían con esa historia religiosa que Dios se las había dado y que el sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa, por decirlo así. Era el único que podía penetrar al lugar santísimo, no al lugar santo, sino al lugar santísimo, y solo lo podía hacer una vez al año. Entonces, esa figura del sumo sacerdote tenemos que entenderla refiriéndose a nuestro Señor. Entonces, por eso digo, pues, desde donde ahora reina sobre todas las cosas. Noten lo que dice en Efesios capítulo 1, versos 20 al 22, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El profeta Zacarías escribió de esta manera. Vayamos a Zacarías capítulo 6, versículo 13. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Entonces, ¿qué vemos? Jesús seguirá su reinado y su función como sacerdote, los cuales recibió cuando ascendió a la diestra de Dios, y los mantendrá hasta que vuelva. En ese momento entregará su gobierno. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 22 al 28. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? No tendrá un reinado ni sacerdocio terrenales, esto es bien claro.
el nombre y el título Jesucristo aparecen en los escritos del apóstol Pablo 79 veces, imagínense, 79 veces. La forma inversa de Cristo Jesús, porque usted puede decir el Señor Jesucristo o puede decir Cristo Jesús, que no cambia. El orden de los factores no altera el producto, se aplica en esta regla gramatical. Entonces, la forma inversa, Cristo Jesús, se usa 90 veces. La primera hace énfasis en su identificación como Salvador, el Cristo pues. La segunda recalca su función como Cristo, el Salvador. Entonces es probable que no se debería poner gran énfasis en la diferencia entre una y otra secuencia. Usted puede decir el Señor Jesucristo o puede decir Cristo Jesús y no se está alterando nada, función y todos los atributos que nuestro Señor Jesucristo tiene. Bueno, termino ahora pues, como les dije al principio, con esta declaración de Jesucristo. Pero ahora paso a otra frase. ¿Cuál es la otra frase? Por la voluntad de Dios. Está ahí en el verso 1. Fíjense todo, ya llevamos 7 lecciones. Y imagínense que no terminamos ni el primer versículo. Por eso le digo que este estudio va a ser extenso. Que Dios me dé vida a mí, salud y todo para terminarlo. Me voy a sentir feliz cuando el Señor me dé esa bendición y que Dios les dé vida a ustedes también y juntos nos gocemos en este escudriñamiento. Bueno, por la voluntad de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió las palabras por la voluntad de Dios, él afirmó que Dios lo escogió para ser apóstol. No fue que se autonombró ni que fue nombrado por los hombres para ser apóstol. Mire qué claro es esto. Esto es significativo. ¿Por qué digo que es significativo? Porque los apóstoles falsos, autonombrados, estaban activos en el engaño. Hasta ahora en día hay predicadores dentro de la iglesia que se nombran como que yo soy apóstol. Una cosa es decir la función de desarrollar un apostolado, o sea, una enseñanza, pero ponerme yo el título de apóstol, y que Dios lo permita, yo no puedo estar pensando en esa situación. Entonces, estoy diciendo, pues, el apóstol Pablo lo usó debido a los falsos apóstoles autonombrados, pues, estaban activos en el engaño. Dice en 2 Corintios 11:13, porque estos, miren, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire, cada palabrita da lugar a dar una enseñanza. Y me atrae mucho la palabra disfrazar, el verbo disfrazar. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué es un disfraz? Un disfraz es cuando usted se pone una vestimenta que no revela su propia identidad, cuando no revela su propia personalidad. Claro, muchas veces con buenos propósitos para presentar una obra teatral, una comedia, lo que sea, artísticamente hablando, no hay problema, pero usar un disfraz de un siervo de Dios, disfrazándose como apóstol de Cristo, como obrero fraudulento, eso es de ponerle mucho cuidado. El apóstol Pablo, era apóstol auténtico al haberle sido asignada
esta responsabilidad por revelación de Jesús. ¿Ven? Él era apóstol por la gracia de Dios y no por mérito personal ni por elección humana. Dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Miren qué bonito. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo puedo decir, por la gracia de Dios soy mensajero de su palabra. Ahí está el testimonio de los mensajes que Él me ha permitido dar. Entonces, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ya lo he dicho más de alguna ocasión, cuando el apóstol Pablo está describiéndose y diciendo acá, antes he trabajado más que todos ellos, en ningún momento está menospreciando el trabajo de sus demás compañeros de milicia, sino que él lo que está sumarizando es todo el cúmulo de trabajo que el Señor le había permitido realizar. Yo, por ejemplo, a mí no me da vergüenza hablar de mi edad. Tengo 72 años. Tengo gran deseo que por lo menos el Señor me dé lucidez de 8 años más, y si es posible pasar de los 80 enseñando la palabra, por supuesto. Ese es un deseo personal que yo tengo. Le oro al Señor por ello, y si usted lo desea, lléveme en oración por ese deseo que yo tengo. ¿Ve? Entonces, sigamos pues. La voluntad, que es la palabra telema, en el idioma griego, la voluntad de Dios es fundamental para los eventos más importantes a través de toda la historia. El hecho, fíjense bien lo que voy a decir, el hecho de que algo sea hecho de conformidad con la voluntad de Dios no significa que Él hizo que sucediera, porque muchas veces nos suceden, a las personas, mejor dicho, les suceden buenas cosas, y lo primero que dicen, Dios lo quiso, Dios así lo hizo. No, suceden cosas buenas en personas que no alaban a Dios, que no obedecen a Dios. Por eso digo, pues, el hecho de que algo sea hecho de conformidad con la voluntad de Dios, de acuerdo a los preceptos, pues, de los mandamientos de Dios, de toda la revelación de Él, pues, esto no significa que Él hizo que sucediera. Cuando la gente hace lo que es recto y obedece a Dios, están haciendo su voluntad. Eso es diferente. Eso es muy diferente. En 1 Juan capítulo 3, verso 22, dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Él no nos obliga a hacer su voluntad, pero cuando nosotros nos entregamos a su servicio, evidentemente, hermanos y hermanas, que Él opera por medio de nosotros. Esa es una realidad. Dice en Romanos 15:32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Luego dice en 2 Corintios 8:5, para que con gozo llegue a vosotros, pues por la voluntad. Y estoy repitiendo el mismo versículo. Pasémonos a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, mire qué claro, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren qué claro.
Quien obra en nosotros es Dios. Dios es el que permite realmente esta situación. Bueno, sigamos hablando de este mismo concepto que estoy presentando. Del mismo modo que Dios eligió a otras grandes personas antes del nacimiento de ellas, por ejemplo, dice Jueces, capítulo 13, verso 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Cuando se hacía voto de nazareo, no podían rapar su cabello, su barba, no podían tomar sidra ni vino, era una dedicación plena a Dios, pues. En Isaías 49:1 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y luego en Jeremías 1:5, miren lo que dice acá. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Leamos una extensa porción que va en relación a esto mismo que estoy expresando. Y vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 13 hasta el 17. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá, miren lo que decía, pues, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Él eligió a Pablo para ser apóstol antes de su nacimiento. Quizás yo podría decir que me eligió a mí también, en el sentido de que Dios en su omnisciencia sabe lo que uno será, y qué bendición pues que el Señor me escogió para pregonar su bendita palabra. El apóstol Pablo escribió que Dios le apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Esto está plasmado en Gálatas 1:15. Entonces, no hay conflicto entre el dicho del apóstol Pablo en el sentido de que él es apóstol por la voluntad de Dios, y su aseveración en el sentido de que fue nombrado por Jesús para ser testigo fiel. Dice Hechos 26:16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El nombramiento pues del apóstol Pablo por parte de Jesús debió de haber sido de conformidad con la voluntad del Padre, pues Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Dice en Juan capítulo 5, verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo.
Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Voy a parar en estos momentos para dirigirnos a nuestro Padre Celestial en oración. Es muy hermoso, hermanos, que siempre oremos a nuestro Señor. Es muy hermoso que continuamente, he dado ya estudios de las epístolas del apóstol Pablo acerca de la oración. En sus 14 cartas está plasmado de esta enseñanza. Aquel versículo de 1 Tesalonicenses, creo que 5:17, orar sin cesar. Nosotros tenemos que ser fervientes oradores a nuestro Señor. Nunca dejemos de orar. Y ahorita vamos a ponernos bajo esa dirección de nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, llegamos ante tu divina presencia, muy agradecidos, porque sabemos que es la manera de comunicarnos contigo. La hermana Reina Falfán pide las oraciones por todos los enfermos. A continuación mencionamos una lista larga de hermanos y hermanas que están enfermas. Oramos por la hermana Adriana Silva de Bogotá, que está con COVID. Por la hermana Francisca Ayala de Nueva York, muy delicada de salud. Por el hermano Miguel Rosero, también de Bogotá, con cáncer. La hermana Claudia Verónica de Nueva York, con cáncer. El hermano Ángel Pilataxi de Ecuador, también con cáncer. Por la niña Lexi de Mission, Texas, que también está con cáncer. Por el hermano Franco Contreras de Lima, con cáncer. Por la hermana Carmen Matamoros de Bogotá, con cáncer. Por el hermano Raúl García, con una salud que está muy complicada. Por la hermana Leticia Garay, con problemas de su columna vertebral. Por la hermana Carmen Rosas, que recientemente se fracturó su pierna y ha sido intervenida quirúrgicamente. Ella es una anciana de 90 años. Por la hermana Mayra Ondina de Flores, esposa de nuestro hermano Boanerges, predicador en Santiago de María, Usulután, El Salvador. Por el hermano Víctor Manuel Castillo Hidalgo de Guatemala, Huehuetenango, que hace unos 4 días fue intervenido quirúrgicamente por una apendicitis. Sánale, Señor, en su recuperación. Oramos, Señor, por la Iglesia a nivel mundial, por los matrimonios y por los hijos. Oramos por la paz mundial. Oramos por la pandemia que todavía azota a este planeta. Tú tienes el poder, Señor, para sacar este virus de nuestro planeta. Padre Celestial, dámoste nuestros agradecimientos y sobre todo nuestras súplicas, porque escuches a cada una de estos hermanos, hermanas que están en su lecho de dolor, de enfermedad. Tenemos la plena confianza que tú les sanarás. También agrego a mi hija Silvia Vanessa Castellanos de Garay, a mi hija Ligia Esther Castellanos, que también ha estado quebrantada de salud. En fin, Señor, hay tantos hermanos y hermanas enfermas. Lo hacemos también por nuestra hija Sarita, que ahorita está en la Ciudad de México en una serie de citas médicas de nuestro nieto Mario Alexander. Que todo salga bien. Gracias, Señor, por poner los medios para atender la salud. Oramos
en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continúo. Creo que tengo unos 35 minutos, tengo unos 8 minutos para continuar enseñando un poco. Recuerden, yo siempre les invito los días lunes 5 de la tarde, hora de El Salvador. Bueno, pasamos a otra frase de este versículo 1, cuando dice aquí, y el hermano Timoteo, vamos a hablar, porque el apóstol Pablo lo tomó muy en cuenta, siempre lo tomó muy en cuenta a este joven Timoteo. Como persona importante del Nuevo Testamento, a Timoteo se le menciona, imagínense, 24 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué lo diera yo? Por estar siquiera una sola vez, el hermano Alexander, y que se agregara el apellido Castellanos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿estoy en una situación de resentimiento? No, hermanos. Estoy en una situación de hablar. Qué gran honor es estar en las páginas del Nuevo Testamento hablando de alguien en el mejor sentido que puede haber de la palabra. Porque claro, hay unos mencionados a través de los 66 libros que realmente es una historia nefasta, pero en el caso de Timoteo, no, 24 veces, hermanos. En el versículo 1, el apóstol Pablo mencionó que Timoteo enviaba saludos, indicando probablemente que Timoteo conocía a algunos de los colosenses. Y el apóstol lo incluyó en la salutación introductoria de 2 Corintios, así como en las de Filipenses, de Colosenses, de 1 Tesalonicenses, de 2 Tesalonicenses y de Filemón. El haberlo incluido insinúa que él estaba con Pablo cuando la carta se escribió. El apóstol Pablo no lo mencionó al escribir a los Efesios, aun cuando esta carta parece haberse escrito cerca del mismo tiempo de las demás epístolas de la prisión. Bueno, Timoteo. La palabra griega para Timoteo es casi igual, Timoteos, nada más que al final cuando usted oye teos, tiene H intercalada. Timoteos, una sola palabra. Significa que honra a Dios, o uno que honra a Dios. Puede ser, pues, lo repito, significa que honra a Dios, o uno que honra a Dios. El padre de Timoteo era griego, mientras que su madre, Eunice, era una creyente judía. Dice en Hechos 16:1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí ahí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Su madre, con su abuela Loida, le enseñaron las escrituras cuando era niño e influyeron en gran manera en su vida religiosa. Dice en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Mire, dice la fe no fingida, o sea, no sos un hipócrita, en otras palabras, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunisa, y estoy seguro que en ti también. Luego 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le enseñó la palabra de Jesús y fue un ejemplo para él en enseñanza,
en vida y en soportar la persecución. Dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire, si yo oigo a un hermano que es diestro en la enseñanza de la palabra de Dios, a mí me da gusto repetir ese mensaje. Si usted considera que lo que yo estoy enseñando es palabra de Dios y va de acuerdo a la sana doctrina, ¿qué problema hay que repita este mensaje? Si el Señor nos dice más adelante, yo voy a ver más este concepto. La enseñanza buena hay que transmitirla, hay que repetirla, porque cuando queremos ser originales tenemos esa impresión de que no quisiéramos ni decir lo que la Escritura nos dice tan clara y sencillamente. Por eso aquí se expresa de esta manera. Dice el versículo 2, verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, vamos a los versos 10 y 11 y después nos pasamos al 14. Mire lo que dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. También en cuanto a las persecuciones que el apóstol había sufrido, y de todas, dice, él me había librado el Señor, dice. El hecho de que el apóstol Pablo le llamara hijo a Timoteo, miren lo que dice en 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y en 2 Timoteo 1:2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Podría pues significar que el apóstol Pablo fue el que lo bautizó. Voy a parar acá, porque el tiempo ya no me lo permite. Hago una corta oración y les invito para el próximo día lunes. Padre Celestial, la hermana Gladys Monge da gracias por bendiciones recibidas y también da gracias que su hijo y nietecito ya están bien de salud, y siempre pide las oraciones por su familia y agradece a nosotros que presentamos el mensaje. Padre Celestial, oramos porque tu palabra corra, porque tu palabra se difunda, porque tu palabra sea predicada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.